El día de hoy, en la conferencia matutina, el presidente de la República hizo la presentación del Tren Maya. O sea, esto es una cuestión ultramoderna, muy importante para el desarrollo de nuestro país y sobre todo la creación de infraestructura, que es uno de los elementos fundamentales en este momento en todo el planeta. En este caso, el presidente recalcó, como lo hizo en estos días en relación a la compra de medicamentos, que para transparentar todo el proceso se acudió a la UNOPS, que es una organización de las Naciones Unidas para este tipo de proyectos. Entonces se lograron las mejores condiciones en cuanto a calidad, en cuanto a precio para el pueblo de México, y esto se enmarca también dentro del tema de la austeridad republicana, ahorrar la mayor cantidad de recursos a favor del pueblo, pero obteniendo, en este caso, trenes de alta calidad, modernos y a un precio económico comparativamente con otras empresas. Entonces, el presidente de la República resaltó que este Tren Maya va a recorrer una extensión de 1,554 kilómetros, pero además, como el presidente siempre está pensando en el pueblo, no solamente va a ser, como originalmente algunos pensaban, para la cuestión del turismo. Digamos que va a haber tres usos fundamentales de este Tren Maya. Uno es para cuestiones de carácter local, o sea, para las necesidades locales de los pobladores de esa región de nuestro país. La otra va a ser de carácter turístico y la otra va a ser de carga. O sea, abarca todos los elementos. Carga para el comercio de gran calado, incluyendo el comercio internacional. Turista por la significación de esa región extraordinaria donde se asentó una de las 5 culturas originarias de todo el planeta, que es la maya. Y el otro tema es la cuestión de la economía local, o sea, el impulso al mercado interno en esa región de nuestra patria. Pero lo que resalta, ahora se va a empezar con 42 trenes, pero en total se van a adquirir los subsecuentes para alcanzar 99 y se va a inaugurar en diciembre del año 2023. Es una obra de infraestructura de las más importantes también, relevantes para toda América Latina. Entonces, México está avanzando a la vanguardia precisamente en la construcción de infraestructura, pero la característica adicional es que dirigida, orientada y hecha por el Estado mexicano, aunque les duela a los grupos neoliberales. Ya el día de ayer vimos también en las gráficas que mostró el presidente el avance de la inversión extranjera en nuestro país, que a lo largo de todo el periodo neoliberal podríamos decir prácticamente es el año donde el primer trimestre hay la mayor cantidad de inversión extranjera en nuestro país, lo cual también echa por los suelos las afirmaciones de que iba a haber fuga de capitales y que no iba a haber confianza en el gobierno que encabeza el presidente de la República y que iba a haber entonces menor inversión extranjera directa, y no, es todo lo contrario. Ahora, a eso hay que agregar también que en el tema de vacunas, por ejemplo, también es parte de la infraestructura médica que se está creando en México, impulsada por el Estado mexicano que en el Poder Ejecutivo encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya dijimos las buenas noticias que en conjunción con Argentina se está haciendo un hermanamiento que va a ayudar a toda América Latina, no solamente a Argentina y a México. Y en ese tenor también hay que recordar, el presidente lo dijo hoy, que a finales de octubre estará prácticamente ya vacunada toda la población de nuestro país mayor de 18 años, por lo menos con una vacuna, lo cual es altamente significativo. Entonces estamos viendo infraestructura extraordinaria a nivel de petróleo, a nivel de electricidad, a nivel de ferrocarril, a nivel médico y además inversión extranjera directa como no se había visto antes durante todo el periodo neoliberal, que además uno de los paradigmas del periodo neoliberal es que con las medidas que ellos tomaban iba a haber mucha mayor inversión extranjera directa, y no es cierto, fue pura falsedad. Como bien dice el presidente de la República, vivimos en una democracia simulada.
vivimos en un país de ficción, de pura imagen a través de los medios de comunicación, pero que en el fondo estaba totalmente hueco y lleno de corrupción. En este sentido, vale la pena recordar también lo que ayer comentábamos en el video, que hoy el presidente resaltó el papel de esta revista Economics de Inglaterra, y él dijo, igual que recalcó hoy, que está pendiente la respuesta de los Estados Unidos sobre la nota diplomática que envió el gobierno mexicano para que dejen de subsidiar a través de la embajada norteamericana a grupos que se llaman de la sociedad civil, pero que ese nada más es la fachada, porque en el fondo son grupos opositores al gobierno legítimamente constituido en nuestro país. Ese es un tema con los Estados Unidos. En el caso de la revista Economics, que además dijo fue una cuestión muy grosera de esta revista hacia la persona del licenciado López Obrador, que finalmente él comparó con un pasquín, lo cual seguramente no les va a caer bien a todos estos grupos neoliberales de dentro y de fuera del país, pero él dijo cómo esta revista se pone a opinar en base a los puntos de vista opositores, que de por sí no sería malo, opositores de derecha, lo malo es que mienten, deforman y tergiversan la realidad. En este caso, dijo el presidente, es como si yo fuera a Inglaterra y opinara de mi amigo Jeremy Corbyn, que es el dirigente del Partido Laborista inglés, y yo fuera a opinar, pues entonces, evidentemente que de acuerdo a los cánones que ellos han establecido, pues sería casi que un delito, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, esto es muy importante lo que dijo el presidente, que en diciembre del año 2016, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se entrevistó en Tabasco precisamente con Jeremy Corbyn, que es el dirigente del Partido Laborista inglés. Y en esa reunión que tuvieron, al concluir, el licenciado López Obrador emitió un tuit donde dice lo siguiente, fíjense, diciembre del 2016, con el dirigente del Partido Laborista inglés, Jeremy Corbyn. Dice el licenciado López Obrador, hablamos de la necesidad de construir un gobierno mundial basado en la justicia y la fraternidad. Bueno, entonces, si el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en tiempo electoral, en Inglaterra, hace estas afirmaciones, pues entonces, imagínense nada más. Pero él no lo hace en tiempos electorales porque él respeta los tiempos, las formas, las medidas democráticas o pseudodemocráticas en otros países del planeta, y no lo hace porque no quiere que también interfieran en los asuntos internos de México. Entonces, la entrevista o la apreciación, el documento que sale en la revista de Economics, que el presidente calificó prácticamente como un pasquín, pues interfiere, deforma y además hace calificativos ofensivos, groseros hacia el presidente de la República. Y como él ha dicho, mi pecho no es bodega, entonces él tiene que entrar en un debate con una de las revistas, entre comillas, más prestigiosas de todo el periodo neoliberal. Pues el presidente de la República está dando una lucha ideológica, no nada más en el terreno nacional, sino también en el terreno internacional. Y este terreno internacional está colocando a México como uno de los polos de decisión más importantes del planeta, sobre todo en América Latina. A eso hay que conectarlo con lo que decíamos hace rato, la expresión que tuvo el presidente de Argentina hacia el licenciado López Obrador de agradecimiento por la forma en que el presidente ha ayudado a resolver algunos problemas de deuda externa de Argentina con los bancos más importantes del mundo, pero sobre todo lo que planteó el presidente de Argentina, que se puede hacer un gran hermanamiento de norte a sur de América Latina, como lo soñaron los grandes libertadores Simón Bolívar, José de San Martí, Sucre y desde luego en México, Morelos e Hidalgo. Es decir, una gran familia, la patria grande, América Latina y el Caribe,
pero sobre las bases de la solidaridad, de la fraternidad, del respeto mutuo, de la cooperación para el desarrollo y de la solución por la vía del diálogo y la vía pacífica de cualquier controversia que se pueda presentar. Y en ese tenor, estas palabras que dijo el presidente de Argentina, pues parece que son proféticas, porque en estos días ya vimos que en el caso de Bolivia se retomó por parte de la gran movilización del pueblo boliviano el camino que había marcado el movimiento al socialismo de partido que llevó a Evo Morales a la presidencia y que luego, junto con otras fuerzas políticas, restauraron el orden constitucional en Bolivia, roto por las fuerzas conservadoras y de derecha, apoyadas precisamente por el Grupo de Lima, por la OEA, por la Embajada de los Estados Unidos allá en Bolivia. Eso ya se revirtió. Ahora hay elecciones también en Perú, en Brasil, y es muy posible en Perú, por ejemplo, que también llegue a la presidencia de la República un representante de los grupos progresistas democráticos en esa zona, y lo mismo en Brasil con Lula da Silva. Y entonces, como algunos historiadores han dicho, o algunos analistas, que México iba a un ritmo distinto del que se vivía en América Latina, porque, por ejemplo, mientras en América Latina, en el Cono Sur, se instalaron esas dictaduras militares profascistas, asesinas, México tenía otra visión en ese momento y albergó tanto a los chilenos, miles de chilenos, después del golpe militar en Chile, pero también argentinos, también brasileños, también uruguayos, que vivieron ese periodo de las dictaduras. Entonces, mientras allá estaban esas dictaduras profascistas, México vivía una situación diferente. Y luego se invirtió el papel, porque mientras en América del Sur se dieron gobiernos progresistas como el que encabezó Lula da Silva en Brasil, o en Argentina, o en Venezuela, o en Bolivia, o en Ecuador, pues acá se entronizó de manera muy fuerte las políticas neoliberales. Es decir, allá había gobiernos progresistas, democráticos, populares, y aquí había oscuridad neoliberal. Pero en este momento, en México se abre un nuevo panorama con las políticas económicas del presidente de la República, y que va vibrando en el mismo tono que el gobierno argentino, que está al otro extremo, y que en América Latina, en estos momentos, debido a las luchas de las masas populares, en Colombia, por ejemplo, que llega a un gobierno profascista de varias décadas, el pueblo colombiano está despertando a un nuevo amanecer con una gran movilización, rechazando esas posiciones también profascistas del gobierno colombiano. Y también Perú, que también ahí se constituyó el Grupo de Lima para estar oponiéndose a los cambios trascendentales en América Latina. La posibilidad es que llegue un gobierno progresista igual, y también la lucha que ha dado el pueblo chileno para revertir esas posiciones también profascistas, represoras del gobierno actual en Chile, y la lucha en general de los pueblos de América Latina y el Caribe está vibrando en estos momentos en la misma frecuencia, cosa que no pasaba en muchas décadas, o que no pasó en muchas décadas. Pero en todo ese ambiente, la posición firme, digamos serena, pero muy firme, respetuosa del presidente de México, se convierte en uno de los polos de aglutinamiento político, ideológico e incluso económico a nivel de América Latina, y también a nivel internacional, altamente reconocido y respetado en todo el planeta. Entonces, lo que está pasando en México está, repito, vibrando en un sentido que está ayudando no solamente a que el pueblo de México tenga mayor seguridad, mayor prosperidad, mayor felicidad, sino también los pueblos de América Latina y el Caribe. Por eso decimos que lo viejo no acaba de morir, porque hay pretensiones de la derecha conservadora de retomar las riendas en México y en otros países de América, y lo nuevo no acaba de nacer, pero está naciendo con una fuerza más impresionante cada vez, y se va reflejando tanto en el terreno económico como en el terreno político y en el terreno ideológico. Y entonces vamos avanzando a una nueva era que, reiteramos, llamamos la nueva era de la independencia, que cada país del mundo tome en sus propias manos su propio destino, pero además de paz a nivel mundial, y lo que el licenciado López Obrador ha planteado reiteradamente,
de fraternidad universal. Esta nueva época está naciendo, reitero, de independencia, de paz y de fraternidad universal, y uno de los elementos centrales en esta lucha es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por eso, ante los ataques de la derecha interna y de la derecha y la oligarquía internacional, no queda otra que apoyar con toda firmeza al presidente de la República para seguir transitando con éxito en la 4T en México y sus repercusiones positivas en América Latina y en el mundo entero. Si estás de acuerdo con lo que aquí planteamos, te pido, por favor, que nos des tu opinión, como lo hacen ya muchos ciudadanos en el Facebook, y además que te suscribas a nuestro canal de YouTube, porque esto va en aumento y la lucha la vamos a ganar con el apoyo de todos ustedes para apoyar, reforzar, iba a decir estimular, tal vez no sea necesario, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues muchas gracias por tu paciencia y que tengas buen día.